Bien, pues retomamos el espacio Conversa con todo un referente en el ámbito de la psicología cuando hablamos del valor humano de la persona. Así que te damos la bienvenida a este espacio, Fernando, y nada, agradecerte tu predisposición para abrirnos tu conocimiento y tu experiencia y tu casa, que estamos en ella, que por cierto es preciosa. Como presentación, y esto lo tengo que leer por el currículum tan amplio que tienes, Fernando es de Valladolid, es docente, ensayista, investigador y psiquiatra emérito del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, donde fue director del área de psiquiatría, y anteriormente dirigió el Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián de la misma ciudad hasta el cierre de dicha institución como resultado de la reforma psiquiátrica. Fue colaborador y director de publicaciones en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y actualmente está jubilado y colabora con el colectivo La Revolución Delirante, y continúa con una vida activa vinculada con la docencia y la publicación de libros. Mucho más amplio tu currículum, pero bueno, es un pequeño resumen de lo que sería. Bienvenido de nuevo y muchas gracias por atendernos y por tu tiempo. Gracias. Gracias a vosotros. En primer lugar, empezamos metiéndonos en harina. Locura, salud mental, trastorno mental, ¿qué hay detrás de cada término? Bueno, nosotros, incluso en ambientes técnicos, preferimos el término de locura, para referirnos a las formas un poco de sufrimiento de personas que entendemos a lo mejor que son más profundas o que son más llamativas, que son más graves, hablando en términos de enfermedad. Pero huimos del término de enfermedad y huimos incluso del término de trastorno, porque el trastorno también lo han incluido en las clasificaciones internacionales y es tratado como un diagnóstico más y como una enfermedad más. El término locura es tan amplio que impide una localización muy estricta. Entonces nos parece que la psicopatología y que la clínica y que la subjetividad es mucho más fluida y que no se tiene que localizar las formas de vida de las personas en un lugar muy concreto, sino que dejarlos que se desplacen. Y al final, como recoge el título de tu último libro, la locura tiene belleza. La locura tiene belleza. La locura muchas veces está mal valorada y mal conceptuada, pues precisamente porque se entiende solo a lo mejor como formas delirantes o se identifica tanto erróneamente con la violencia, con las alteraciones, que entonces es muy difícil combatir esas imágenes sociales, ¿no? El libro este sería como un intento de rescatar y de hacer ver, en general, que eliminar estos prejuicios y ver el lado también tan positivo y tan bello y tan creativo que puede tener el sufrimiento de algunas personas de este tipo, ¿no? ¿Qué valoración realizas de la salud mental desde tus inicios hasta el momento actual? Pues yo creo que bastante diferente, por lo menos para los gustos míos, ¿no? Yo acabé en el año 70 la carrera, empecé a ver el primer loco ya en el año 70, porque inmediatamente te ponían a trabajar, ¿no? Lo que era la formación de entonces, que sería el equivalente a formación MIR de ahora, pues eran 4 o 5 años, y al final me dieron el título en el 76. En el 75 empecé a trabajar en el hospital psiquiátrico. Y ahí, esa época del 75 al 85, pues era un trabajo muy distinto, porque era recoger una institución tremenda, como era el antiguo hospital, que le desplazaron a uno nuevo que había, que era completamente anacrónico, porque ya no se construían hospitales, y aquí lo hicieron. Y ahí en el 75 es cuando empecé a trabajar ahí. Y esos años que van desde el 75 al 85, por ejemplo, que ahí ya pasé yo a ser director, esos 10 primeros años yo creo que son los más bellos, hablando de belleza otra vez, de mi experiencia profesional, ¿no? Estaba bajo la dirección de otro compañero. Una cosa característica de Valladolid es que, bueno, todo se discutía en reuniones y con los colectivos, ¿no? Y no había discusiones, cada uno tenía su opinión, ¿no? Pero no había enfrentamientos internos. Eso yo creo que fue la clave de que esto se pudiera ir haciendo y desarrollando sin conflictos graves y prolongándolo en el tiempo, ¿no? Entonces ese mundo, que era un mundo de destrucción, de reconversión de aquella vida hospitalaria y tan regresiva y tan carcelaria en un mundo abierto, el hospital trabajábamos con puertas abiertas porque no había manera de cerrarlas tampoco. Es decir, tenía 4.000 ventanas y cualquiera podía salir desde su cuarto por una ventana y salir a la calle. No, hombre, no quería decir que no hubiera personas a las cuales había que tener más vigiladas y en sitio un poco más, con más dificultades para pasar por la puerta, ¿no? Digámoslo así, pero tampoco era cerrado en sentido estricto, ¿no?
Ahí al mismo tiempo se fue haciendo un desarrollo del trabajo en comunidad, de una zona de sectores mediante un modelo muy francés, si quieres, ¿no? de psiquiatría comunitaria de entonces. Y a partir de ahí ya se empezaron a hacer los nuevos centros de salud mental, y después yo creo que todo ha ido a peor desde que empezó una demanda excesiva que desbordaba completamente las posibilidades que había de atención en los centros de salud, en los ambulatorios, y luego por otra parte que vino en los años 80 el giro positivista y el mercado y el Prozac y el marketing y una psiquiatría totalmente biológica, y luego ya como remate pues vino la Ley General de Sanidad, que nos parecía que era el mayor logro posible de todo lo que nos podíamos ir proponiendo como alternativa a la psiquiatría a nivel nacional incluso, y eso nos metió en los hospitales generales. Y ahí yo creo que al entrar las unidades de agudos en el hospital general, la medicalización ya abusiva que ya venía recargándose durante las últimas décadas, pues ya explotó, ¿no? Y ya cuando nos trasladaron a Quirós de Valladolid, ya muy tardíamente, pero definitivamente el Hospital Esterri Ortega, pues ya nos metieron en una unidad donde bueno, pues es que son unidades para encamados, son unidades hospitalarias, ¿no? Entonces hay 20 pacientes ingresados, en los cuales en las habitaciones suele estar prohibido o se resisten las normas a que estén metidos allí, porque solo se puede meter uno en la cama y están dando vueltas sin ocupación. Y eso lleva a que, bueno, pues que la medicación se dispara y que los criterios un poco de abordaje a los pacientes son meramente médicos, de enfermedad, y en vez de hablar de personas se habla de enfermedades. Ese es el problema que hay. Cuando empezó la psiquiatría se hablaba de personas, cuando lo he terminado, el trabajo se habla de enfermedades y mucho menos de personas, ¿no? Y esa es la reversión que nosotros queremos hacer continuamente, en la parte que yo participo, en movimientos más reivindicativos, más sociales, ¿no? Que recordar un poco que tratamos con personas y que somos personas todos. Sí. Entonces, por eso lo importante es intentar prescindir de esta epistemología que lo hace todo, lo visualiza, lo entiende a través de nosologías, ¿no? Y de clasificaciones. Ese sería el mayor error, nos parece, que es de la psiquiatría actual, ¿no? Y ahora que hablabas del Hospital Universitario Río Ortega, ¿cómo ha evolucionado Valladolid, Castilla-León, bueno, y en general un poco el territorio? Bueno, yo creo que todo Castilla y León pues seguía por el modelo biomédico dominante, ¿no? Y en Valladolid había un pequeño resto que eran los que veníamos y nos identificábamos con el Villacián, pero prácticamente ahora, tal y como lo veo, pues es un servicio más de los que puede haber en la comunidad y de los que hay miles o cientos a lo largo de la Europa y de la España actual, ¿no? En eso no ha habido muchos cambios, ¿no? El intento, yo creo que siempre es el justificar y legitimar la profesión, ¿no? Esta profesión es una profesión que ha arrancado siempre desde que nació con Pinel y con Esquirol, tratando de justificarse y demostrar que es una especialidad más. Y no lo puede ser nunca, ¿no? Y no puede ser, yo creo, por dos motivos. Uno, trata enfermedades que no tienen causa, que se ignora la causa. Entonces, una especialidad médica que trata enfermedades que no tienen causa, e incluso cuando tienes enfermedades que tienen causa, como nosotros atendíamos la epilepsia y las demencias, se lo pasas al neurólogo, pues parece como que es un intento permanente que tienes que estar justificando que eres un médico y que ese médico tiene una especialidad y unas enfermedades, ¿no? Entonces hay una sobrecarga siempre de enfermedades. Eso por un lado, y luego está la parte, digamos, de poder y de ejecución, ¿no? El psiquiatra es la única persona o el único profesional en toda la sociedad que puede suspender la libertad de una persona. Él y las fuerzas y cuerpos de seguridad, los únicos. Entonces eso te da un trato y una relación con el poder y con el uso de la gente y con el trato de la gente que es completamente específico, ¿no? Y que da una serie de defectos y de excesos y de relaciones muchas veces muy tiránicas o muy opresivas. Es decir, es la única especialidad que tiene grupos de antiguos pacientes reivindicando y reprochando cómo han sido tratados, ¿no? No hay un grupo hay un grupo de orgullo loco, pero no hay un grupo de orgullo tuberculoso. Eso solo se da en lo nuestro, ¿no?
esas dos características yo creo que inevitablemente desde que apareció la psiquiatría hasta ahora son las que están continuamente creando un conflicto latente y haciendo que sea una profesión muy ideológica. Antes comentaba, mientras preparábamos la entrevista, que tú habías leído casi más filosofía que libros de psiquiatría. Sí. ¿Tú crees que sería importante que la psiquiatría y la psicología, que también viene de la filosofía, retomase ese saber Hombre, y ese cuando yo conocimiento empecé, de la filosofía? sí, el estudio de las ciencias humanas pues era, digamos, el aspecto científico que nutría a la profesión. Mientras que ahora todo ese campo de ciencias humanas, sociología, psicoanálisis, filosofía, lingüística, antropología, todo eso ha desaparecido de la formación y el contacto con las ciencias es con las ciencias empíricas, generalmente mal planteadas, a través de las evidencias que nunca son tan evidentes en nuestro campo como les gustaría a los científicos y a los biomédicos que fueran, ¿no? Pero eso se ha roto completamente, ¿no? En los años 80 yo recuerdo haber estado, y íbamos como la cosa más natural a cursos de filosofía sobre Hegel. Hombre, le dices ahora a un residente que vaya a hacer un curso sobre qué pensaba Hegel de la fenomenología del espíritu, y te dice que no está para perder el tiempo, ¿no? Nosotros me parecía que esa pérdida de tiempo, y me sigue pareciendo que esa pérdida de tiempo es más sustantiva que si me voy a un curso sobre la dopamina. Ese le aprendo en 5 minutos. Y has notado cuando hablamos de la salud mental en España y en cuanto a la España despoblada, que ahora se le llama vaciada, ¿sí que habría diferencias con respecto a las grandes ciudades, a las grandes urbes? Yo creo que no hay mucho, ¿eh? No... O sea, uno de los objetivos que debe tener la psiquiatría siempre es que la alternativa siempre es curar o emancipar. Entonces uno es más curador y otro es más emancipador de la persona. Y en esa emancipación el objetivo que debe tener un clínico, que debe tener un terapeuta, siempre es que la persona no vuelva nunca a la psiquiatría. La queja de todos los usuarios profundos de la psiquiatría es que es muy difícil salir de esa malla de psiquiatría, de esa fabricación que hay ahora de locura que podemos comentar, ¿no? Entonces eso la gente en el campo rural está mucho más... puede pensar en algunos casos y puede suceder que están peor atendidos o están más lejos, pero al mismo tiempo están también mucho más lejos del peligro. Y el peligro es la psiquiatría muchas veces. Entonces tú haces tu vida independiente y eres una persona más, ¿no? Sí, el peligro de entrar muchas veces en el círculo de que luego es muy difícil salir. De la psiquiatría es muy difícil salir. Es bueno, la psiquiatría tiene ahora unos muros distintos, que son los muros que denunció la antipsiquiatría. Bueno, que la antipsiquiatría es una manera de llamarla, ¿no? Porque psiquiatría crítica ha habido desde que comenzó la psiquiatría. Hay informes en el siglo XIX en la psiquiatría francesa demoledores de lo que están haciendo los psiquiatras y lo que se hace en las instituciones. Informes oficiales de la administración, ¿no? Y en cambio, cuando en los años 60-70 aparece Basagle y aparece la antipsiquiatría, Line y Cooper y estos, pues se pone antipsiquiatría. Antipsiquiatría es la psiquiatría biológica, decimos nosotros. La psiquiatría pura es la psiquiatría subjetivista, la psiquiatría crítica. Que tenga subjetivismo y que tenga una crítica de lo que se está haciendo, porque siempre te metes en una práctica que acaba siendo opresiva y hay que tener cuidado con ella, ¿no? Entonces lo que ha sucedido ahora es que se han cambiado, dicen, pues, siguiendo a Foucault, ¿no? Se han cambiado los manicomios, las tapias de los manicomios por tapias químicas y por tapias diagnósticas, nosológicas, terminológicas. Entonces te encierran ahí, pues estás perdido, ¿no? Es decir, que lo que ahora decimos es que es una fabricación de locos, porque el loco consume ahora mucho y es objeto de muchos cuidados. El sujeto, un sujeto que enloquece y que muchas veces se dice, bueno, pues hay que poner una unidad de primeros ingresos, primeros cuidados, que tú dices que bien, ¿no? Se atiende a la gente desde el principio, no, pero es que cuando llegas empieza el sistema, y el sistema lo que hace es que te diagnostica nada más llegar, te diagnostica de una cosa generalmente grave, te pide que te adhieras al tratamiento y te pone un neurolético retar que va a repetir sucesivamente, y te dice además que tienes que hacer ese tratamiento durante tantos años, porque si no, no haces una prevención correcta y puedes recaer y tener nuevas crisis, como si la crisis en sí fuera
fuera mala y hubiera que evitarla a todo precio. Luego te dice que tienes que tener conciencia de enfermedad, luego te psicoeduca y luego ya te busca un acomodo, te pide la dependencia y la minusvalía y luego te pone una rehabilitación para hacerte independiente y autónomo cuando te acabas de hacer dependiente. Y al mismo tiempo te mete ya en un carril y en el último extremo pues pasan las empresas sociosanitarias, ¿no? Entonces sí que podríamos hablar que la salud mental es una mercancía. Bueno, claro. Es decir, hasta que no apareció la industria farmacéutica y los grandes grupos un poco... Es decir, hubo un momento que se cambió un neurolético retar, como era el Modecate, que costaba 5 euros, a uno que valía 500. Eso fue de la noche a la mañana. Y entonces, a partir de ese momento, la industria farmacéutica entró también a copar pues, todo lo que es la formación de los médicos y a orientar las investigaciones y a financiar muchos proyectos. Todo lo que es formación pasó a la privada. Entonces el loco se convierte en un consumidor, ¿no? En un consumidor, no en alguien productivo, como debería ser, sino en un consumidor de sustancias, ¿no? Muchas veces se dice que es un loco, pues actualmente es una persona dopada. De sustancia y de recursos, al final. Sí. Y luego de recursos, porque claro, el dinero que la administración ofrece por paciente no se lo da al paciente, se lo da a una empresa privada. A una empresa privada que no tendrá ánimos de lucro, etcétera, etcétera, pero que bueno, los fondos de inversión también han encontrado ahí un objeto, luego probablemente pues una posibilidad de enriquecimiento. El derecho a estar loco. Esto es una frase disruptiva, pero con un trasfondo tremendo. ¿Qué tiene detrás esta frase desde tu perspectiva de trabajo en este ámbito de más de 40 años? El derecho a estar loco. Pues el respeto que hay que tener a la persona, como ellos dicen, inusual o con experiencias extraordinarias, ¿no? No corregir lo que uno es, ¿no? El derecho a estar loco es que si, aunque haya sido a una clínica, y aunque haya sido a un hospital o haya sido a un servicio de salud mental, lo importante es que te devuelvan tus derechos y te devuelvan un poco a la población donde estabas, fuera de la psiquiatría, a que te manejes y hagas allí tu vida, ¿no? Y esa es la línea que marca la ley nueva, la ley 8 del 2021, la ley de apoyo a la discapacidad. Raro es el servicio de psiquiatría que sabe ni siquiera que existe esa ley. Y esa ley es completamente, si quieres, revolucionaria, en un sentido tan profundo en algunas cuestiones que es casi una ley basarliana. Casi es dar la razón a Basaglia en su reforma de Trieste, pero desde el punto de vista legal. Porque te dice, la persona que tiene delante ya no solo es objeto de cuidados, sino sujeto de derechos. Y tienes que ser proactivo en la defensa de esos derechos. Y entre esos derechos está que se equivoque y que viva con sus caprichos. Y que en todo momento todo lo que hagas tiene que ser teniendo en cuenta los deseos, la voluntad y las preferencias de esa persona. Eso la psiquiatría no lo va a poder asimilar fácilmente. Y entonces probablemente esa ley que ahora yo me dedico a divulgarla continuamente en cuanto puedo, esa ley queda al margen, queda arrinconada, ¿no? El psiquiatra vive una especie de autarquía alegal, ¿no? No ilegal, pero alegal. Como él hace los ingresos y cuando vas a las unidades de agudos ves que el psiquiatra sigue entendiendo que el juez es el que hace el ingreso involuntario. Dice, el juez solo te autoriza a ti. Y luego se cree que porque le ingresas involuntario, todo el resto de actividades terapéuticas que tengas con él no tiene que tener el consentimiento informado. Y te dicen todas. El juez solo te ha autorizado que pases de aquí a esta otra habitación y que cierres la puerta delante de él. Y él va a proteger los derechos de esa persona. Pero no te autoriza a nada más. Sí, esa ley, que estoy de acuerdo contigo, que es una revolución también, pero ahí está, ahí hace falta mucha labor de divulgación todavía, porque se sigue hablando de tutelas cuando es una figura que ya ha desaparecido con la nueva ley, pero sí. Sí, la gente sigue hablando de tutelas y luego, como se ha dado a los juzgados solo 3 años para cambiar las tutelas a curatelas, las han cambiado todo correr, las han puesto como de curatelas representativas la mayor parte de ellas, cuando realmente lo que marca es que sean las mínimas, ¿no? Pero claro, el juzgado tampoco tendrá el tiempo para ir analizando caso por caso, para poder hacer una sentencia muy específica de todo lo que reúne a esa persona y qué necesidades tiene, ¿no? Siguiendo un poco con la locura, ¿consideras que se idealiza la locura en algunos ámbitos? Que está idealizada el tema de la locura.
No, yo creo que en ámbitos literarios, en ámbitos filosóficos, sí, y es lógico, ¿no? La locura siempre ha estado adscrita como melancolía a toda formación creativa, ¿no? Ya se preguntaba Aristóteles por qué todo el que destaca en la ciudad, en las artes, en el gobierno, en las armas, es melancólico, ¿no? Es decir, la melancolía entendida en un sentido muy amplio como sinónimo casi de locura, y melancolía de la tristeza también, y con forma triste, pues está perfectamente imbricada en todo lo que es creatividad, ¿no? La pregunta creatividad y melancolía pues es un clásico de los estudios humanistas, siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, en ese sentido lo puedes idealizar. Ahora, en otros sentidos, pues, en el sentido de la parte de sufrimiento que tiene, pues es difícil que la puedas idealizar, ¿no? Otra cosa es que esas personas que están con un sufrimiento tan en carne viva, muchas veces tienen visiones o tienen, digamos, concepciones y valoraciones muy profundas, tremendamente profundas, ¿no? Y profundas de las cosas habituales, profundas del género humano, ¿no? Y de lo que es la vida, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues cuando encuentras una persona así y que es inteligente y lo que sabrás explicar, pues tienes ahí una fuente de aprendizaje mayúsculo, ¿no? La escucha de psicóticos en condiciones de poder pensar, es decir, que tengan la medicación la justa para poder hablar con ellos, nada más. Que tampoco hay que pretender que todos estemos siempre tranquilos. Claro. Eso algunas sentencias del Tribunal Supremo con respecto de esta ley son terriblemente esclarecedoras, ¿no? Esclarecedoras en el sentido de que indica que la sociedad tiene que ir cambiando sus prejuicios. La psiquiatría no ha cambiado en absoluto sus prejuicios, ¿no? No hay que sustituir los derechos de la persona, sino que hay que potenciarlos, ¿no? No porque sea esquizofrénico y tenga alucinaciones y delirios, pone la sentencia. No por eso ha perdido su discernimiento, que le conserva. Tú normalmente alabas a cualquier lugar y dices que un delirante conserva el discernimiento y tienes un problema morrocotudo de explicación. Morrocotudo de explicación, ¿no? Hablabas ahora de esquizofrenia. Hasta ahora yo creo que solo hemos hablado de locos. ¿Te consideras que eres un enemigo del diagnóstico? Sí, yo creo que al final, hombre, la sociedad está en un criterio de diagnósticos y una cultura del diagnóstico para todo. Y las administraciones también lo están. Y los juzgados también lo están. Entonces tú puedes tratar a las personas como si el diagnóstico se te hubiera olvidado. De hecho, cuando conoces y estás tratando a una persona muchos años y te piden un informe y un diagnóstico, te quedas paralizado. Dices, ¿diagnóstico? Pues, ¿qué diagnóstico va a hacer esta persona? ¿Cómo se llama? Andrés Pérez. Pues Andrés Pérez es su diagnóstico, esa es su identidad, ¿no? Ah, que lo ponga en psiquiatría. Vale, pues espera un momento a ver si tengo alguno antiguo y cojo y copio un poco, porque ya que le conozco tanto que el diagnóstico se me ha ido. Se diagnostica a una persona cuando no la conozco. Entonces, sencillamente cumplo mi función dentro del, digamos que el esquema dominante. Pero si no huyo de él, porque estigmatiza, cierra el sentido, lo trata como una enfermedad, no como una persona, se desentiende mucho de los aspectos más biográficos y más subjetivos de la persona, tiene una capacidad performativa hacia el enfermo, ¿no? Te diagnostican de esquizofrenia y acaban haciendo de ti poco a poco un esquizofrénico, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces decíamos a los mires, mira, trabajas aquí, tienes que saberte el DSM-4 o el DSM-5 porque si no, no puedes hablar con nadie, porque esto funciona así, pero en cuanto ya lo sepas manejar, olvídate de él, solo utilízalo para este lenguaje. Es decir, si puedes usar ya el manual de diagnóstico, ya sabes lo que tiene la persona. Ahora dime lo que la pasa, ¿no? Entonces la psiquiatría biologicista se queda en lo que tiene, pero no te cuenta lo que le ha pasado. Entonces coges un informe donde te dicen una serie de síntomas que corresponden y es compatible con tal diagnóstico, pero no te dicen por qué está triste, ni por qué en ese momento y cuándo y cómo se desencadenó una crisis, qué es lo que había sucedido, por qué esa crisis le afectó de esa manera, cómo está él un poco constituido para que esa crisis sea tan llamativa, ¿no? Entonces todo eso el diagnóstico lo borra. Entonces decimos hay que apartar el diagnóstico. Pero no es una cosa solo de criterio, a lo mejor de un grupo, ¿no? En Bélgica el propio ministerio
tiene un documento precioso acerca de la necesidad de apartarnos de los diagnósticos, sobre todo los diagnósticos tal y como están establecidos. Y te dice que esos diagnósticos muy abiertos, sindrómicos, que se pueden aplicar un poco a muchísima gente. Es decir, ¿quién se equivoca poniendo que al paciente, a la persona que has visto, tiene un cuadro de angustia o depresión? ¿Quién va a una consulta que no está angustiado o deprimido? Entonces, ¿le hace daño eso a alguien? A nadie. Ni va a tener problemas laborales, ni familiares, estaba angustiado y estaba triste, porque ¿quién no lo ha estado? Ahora, si me pones ahí trastorno bipolar, ya hay gente que lo va a entender mal. Y si me pones esquizofrenia, ya ni te cuento, ya te miran un poco cuidado, o sea, que tengas un arrebato y des una puñalada, a una persona. E incluso el Ministerio te pide que procures evitar esos términos hasta en las reuniones profesionales, para que la gente y todos nos vayamos acostumbrando a hablar de los aspectos psicológicos y personales de las personas sin tener que estar continuamente recurriendo a esa terminología técnica y nosológica, ¿no? Evita el diagnóstico y eso sería el principal. Es decir, enunciado un poco a lo bruto, excluye a todas las formas de locura de las clasificaciones internacionales. Es decir, han salido los homosexuales, han salido los transexuales, saque usted a los psicóticos. Y entonces nos libraremos de esto, es un ideal imposible, ¿no? Entonces nos libraremos de los diagnósticos, de verdad. Si quieres, hay que tener una utopía, ¿no? Que si no hay una utopía no hay realidad posible. Bueno, pues esta sería la utopía porque te orienta a una clínica donde el diagnóstico es lo de menos. Lo que me importa es qué te pasa. ¿Por qué estás así? Cuéntame. No puedes hablar, pero si es que, claro, ¿por qué no puedes hablar? Porque estoy drogado. Entonces estoy mucho mejor desde que me pongo esta inyección. ¿Cómo no estás mejor? ¿No piensas? Pues tampoco te preocupas. Bueno, pues estábamos hablando sobre el arte de no intervenir también, que eso sí que es un arte, que la intervención muchas veces sea la no intervención. Sí, estarte quieto, ¿no? Muchas veces es lo más complicado, ¿no? Estarte quieto en la institución y estarte quieto con una persona que está sufriendo mucho, está en una serie de dificultades personales muy intensas, muy fuertes y con una conducta un poco desordenada, en la cual nosotros siempre iremos lo primero como a normalizarlo, ¿no? Entonces, el arte de intervenir es no intentar ni curar ni normalizar a nadie, sino sencillamente acompañarlo y echarle una mano si lo necesita. Y para echarle una mano a alguien tienes que conocerlo. Y para conocerle en nuestro campo tienes que saber lo que es un delirio y cómo funciona el delirio y cómo está defiende uno con el delirio. Porque así le vas a poder ayudar mejor. Es decir, tienes que tener una formación psicopatológica y al mismo tiempo eso la puedes verter en la experiencia natural. Es decir, cómo estar con un loco sin que aparentemente se note, pues ese, digamos, sería el arte de no intervenir. Cómo estar callado sin que se note que estás callado, pues también también es un logro y muchas veces pues es una dificultad, ¿no? Entonces ese no hacer nada, ese punto muchas veces que hay que tener de indiferencia, pero una indiferencia, digamos, consciente y activa, ¿no? No una indiferencia de la dejadez y que no te importe, sino una indiferencia de acompañar un poco el sufrimiento, digamos, hiperreaccionar ante ese sufrimiento, ¿no? Con compasiones, con sentimientos raros, con intentos de ayuda y de protección excesivos, sino sencillamente quieto. Estar quieto muchas veces es lo más complicado. Sí, a veces que estar quieto yo creo que también tendría que incluir el darle el derecho al loco a que esté triste, a que esté alegre, a que esté eufórico. Pues muchas veces parece que tenemos que intervenir cuando una persona está nerviosa por una circunstancia normal. Tú y yo podemos estar nerviosos, el loco va a tener un ataque de ansiedad. Sí, por eso también es muy importante esta ley nueva, porque te dice que el loco tiene el derecho a equivocarse y a tener caprichos. Entonces una persona se puede equivocar y no ponerse la inyección porque no quiere y se equivoca. Y no solo te dice que protejas ese derecho, sino que seas proactivo. O sea que yo tengo que enseñar o ayudar o apoyar al loco a que se equivoque, no solo a que no se equivoque. Y si está sufriendo y teniendo tristeza, pues hombre, no quiere decir que yo procure
evitar esa tristeza, ayudarle a evitar esa tristeza, pero a lo mejor encontrar en esa tristeza su protección. Entonces hay que dejarlo, yo no la tengo que normalizar, es decir, no la tengo que llevar a una vida perfecta porque ninguno la tenemos. Todos estamos continuamente cometiendo errores y tropezando en la misma piedra, ¿no? Si lo hace el psicótico y si dices que va a tener una crisis, bueno, déjale, no pasa nada. Pues si tiene una crisis, pues le atenderemos en la crisis. A lo mejor si no la atendemos en la crisis, pero la acompañamos y está como a la borda de la crisis, pero no la tiene. Y a lo mejor aprende que a la segunda sabe lo que ya no tiene que hacer. Y decimos, eso es psicoeducación. Psicoeducación no es aprender que tengo esta enfermedad, que es como la diabetes, y que si no me tomo las medicinas voy a tener una mala reacción porque es como la insulina que hay que tomarse. Eso no es educación. Eso es adoctrinar a la gente, que es muy distinto. Psicoeducar es ayudar a la persona a tener sus problemas, ver sus defensas y ayudarle en esas defensas a ver cómo sale adelante. Que esa defensa es un poco primitiva, de ir y pensar que te están persiguiendo. Bueno, pero a lo mejor es hasta donde llega. Si se puede y podría tener otra más importante, pues se le ayuda a tener otra más importante. Nosotros también buscamos enemigos para sobrevivir y somos desconfiados. Estamos continuamente triangulando y buscando rivalidades, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo va a poder hacer el loco? A lo mejor un poco pasándose de la raya, pero bueno, pues se tiene que pasar de la raya. ¿De qué raya se pasa? De la normalidad. No es otra raya la que pasa, ¿no? Entonces, respetemos al loco con su locura. Y no pretendamos a toda costa que hay que curarle y que hay que normalizarle. Eso es, digamos que es nuestro problema. No es el problema de él, ¿no? Es decir, por eso muchas veces los grupos activistas dicen al que hay que rehabilitar es al psiquiatra. Pero es lo mismo que sucede en el campo de Preciados cuando echa una conferencia a un grupo de psicoanalistas franceses. Le dice, yo he salido del armario de la transexualidad. Ustedes tienen que salir del armario de la epistemología que tienen, porque con esos conceptos no pueden entendernos nunca. Entonces eso es lo que habría que cambiar, toda esa epistemología existente, ¿no? 3 palabras: cinismo, discreción y desconfianza. ¿Qué relación tienen estos 3 términos a lo largo de tu carrera? Bueno, pues el título de un libro que realmente es el primer libro que se puede decir que yo escribí en el año 91, ¿no? Se publicó aquí en la Junta de Castilla y León. Son como 3 partes y 3 artículos distintos. El primero, que es el elogio del cínico, pues yo creo que me identifica perfectamente, ¿no? En el sentido de que yo cuando lo releo, muchas veces no me atrevo, ¿no? Pero cuando lo releo veo que en el año 91, que estaba repitiendo cosas anteriores, digo, luego es como una especie de... te ves demasiado condicionado y demasiado determinado ya, ¿no? Porque no has hecho otra cosa nada más que prolongar un poco las ideas que estaban allí recogidas, ¿no? Es una idea del cínico muy más filosófica, ¿no? No es el cínico en el sentido del cinismo actual, de falsificación, ¿no? Y es un cinismo que se opone, que es lo contrario de la hipocresía. Entonces tiene más que ver con una conjunción de la veracidad que hay que mostrar en las cosas y al mismo tiempo de astucia y prudencia, ¿no? Yo creo que si una cosa tuvimos los que trabajamos aquí en la reforma psiquiátrica de Valladolid, todo el colectivo, ¿no? Era un colectivo que en cierta manera fue muy astuto en sus planteamientos, ¿no? Y esa astucia pretendía también que dentro de las orientaciones distintas que había, que no hubiera enfrentamientos internos. La reforma de Berlín no fue una reforma políticamente muy visible en el exterior, aunque siempre aparece en las referencias, ¿no? Pero porque aquí no se creaban conflictos a nivel global, ¿no? Era un poco la lucha del día a día. Ese sería el cinismo, ¿no? Yo ahora puedo ser cínico de una manera distinta. Es decir, yo, bueno, mientras estaba en un puesto un poco de cierta jefatura, de cierta coordinación, tienes que tener mucho cuidado con las distintas sensibilidades, las posibilidades políticas que existen de la realidad, no herir y permitir que haya otras visiones y que esas visiones pues que circulen y trabajen y se busque un poco una armonía dentro de lo que es, digamos, la visión conjunta del equipo, de lo que es la visión conjunta del servicio, ¿no? Mientras que ahora, desde que la administración decidió echarme y pasar a parte del parado, pues entonces yo ahora me puedo permitir, no tengo que tener cuidado con nadie.
nada más que con el que me va a poner a parir, ¿no? Pero bueno, eso ya, la vida te da cierto cinismo, y que es como decir cierto callo, y entonces te resbala un poco, ¿no? O crees que precisamente por eso, porque ya no te pueden hacer tanto daño en sus críticas y a nivel personal tampoco te perturban, porque si te tienes que autocriticar, tú muchas veces vas por delante de lo que te van a decir, lo que te van a decir muchas veces es ridículo, pues entonces también te permites, digamos, que ser más categórico y más radical, si quieres, en tus planteamientos, ¿no? Entonces dices, ¿es un radicalismo que no va con el cinismo? Sí, no. Porque el cinismo habría que acomodarle un poco a cada momento de la vida en el que estás incorporado, ¿no? Entonces yo ahora digo cosas en voz alta que a lo mejor antes no decía. No quiere decir que no las pensara muchas veces, ¿no? Pero también es verdad que al decirlas en voz alta las formulas mejor. Y las cuidas mejor porque a lo mejor las tienes que escribir, las desarrollas con más coherencia. Eso ante el cinismo, ante la desconfianza, pues porque la vida tiene que tener un motor de desconfianza y de paranoia, ¿no? Es decir, que sin el motor de la paranoia, decía Barthes, la vida no existe. Hay que estar un poco desconfiados, ¿no? No llevar la desconfianza ante un extremo máximo, pero sí estar un poco que la gente va a lo suyo, ¿no? Y entonces si va a lo suyo y te coge por medio, pues te va a atropellar. Entonces eso no es ponerte muy paranoico, es que, bueno, es ir en la vida con cierta precaución y con cierta vigilancia, ¿no? Y lo de la discreción, pues bueno, me parece que es una virtud básica de los clásicos y que nos engancha mucho, ¿no? Hay una frase siempre de Marco Aurelio en el comienzo de sus memorias, que el libro empieza de mi abuelo Vero, la serenidad. Es lo que... Esa serenidad estaría un poco también en esa especie de discreción, ¿no? No hacer ruido, procurar no ser llamar la atención. Sí, yo afortunadamente no es que no estoy bastante loco, puedo parecer como loco muchas veces, ahora menos porque estoy más aburguesado, ¿no? Pero cuando yo fui director del psiquiátrico, nadie me podía reconocer que aquello fuera el director de un psiquiátrico, aquel ser que aparecía por ahí de las escaleras, no daba tan poco la imagen, que por otra parte era fundamental que realmente todos tuviéramos una imagen muy confusa, ¿no? Es decir, tú vas a un servicio y según entras en el servicio, si los que te reciben a la puerta, que suele ser, voy a un servicio social, ¿no? Sanitario, si los que te reciben a la puerta, que suelen ser habitantes del interior internados allí, en cuanto les ves las caras, ya proyectas un poco qué es lo que están recibiendo dentro, ¿no? Si es una persona despierta, pues dices, aquí se trabaja bien, ¿no? Y cuando es una persona despierta y entras, te cuesta mucho saber quién es el psicólogo y quién es el supuesto paciente o el usuario, ¿no? Entonces dices, aquí no hay jerarquías tan establecidas, luego esto circula con mayor discreción, si quieres, ¿no? Todo el mundo tiene una discreción profesional, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Bastante, siendo médico, por ejemplo, tienes tales privilegios de clase, de sociedad, de sueldo, de jerarquía en el sitio que trabajas, que pretender por aumentarlas, poniéndote una bata, ¿qué quieres más ser si ya eres el médico? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Que tienes que demostrar que eres médico continuamente porque seas psiquiatra. Los locos manchan, ¿no? Entonces, ¿para qué te pones la bata? Incluso sales a la calle con bata. Es completamente absurdo, ¿no? Entonces es como una especie de buscar seguridad y buscar reconocimiento, que sería un poco todo lo contrario de lo que... Esa discreción. De lo que es la discreción, ¿no? Bien, Fernando, te preguntaba que si estábamos en este momento, ¿tú crees que estamos asistiendo a una sociedad enferma? ¿Qué piensas sobre eso? Pues claro, primero tengo un problema con el término. Si me he pasado un rato aludiendo a que no calificaron usando el término de enfermedad, pues entonces calificar como enfermedad a una sociedad pues es un problema, ¿no? Bueno, pues ahí tiene unas características especiales, ¿no? Desde cierto tipo de tolerancia en la educación hasta todo el papel de las redes sociales y las pantallas, pues todo eso pues crea un clima distinto, un cambio de subjetividad que es muy difícil
analizar, predecir, que se podrá hacer y estudiar. Fíjate que Foucault, cuando estudió por primera vez la historia de la subjetividad, se tuvo que ir hasta la época del paso de los romanos al cristianismo, es decir, tuvo que retroceder 20 siglos. Es muy difícil hacer una descripción un poco histórica de lo que está sucediendo. Pues haces pronósticos, haces prevenciones, piensas y comparas lo que era tu vida antes con lo que es la vida ahora. Si tienes unos cuantos años tiendes a pensar que lo de antes era mejor y entonces no lo puedes decir porque es como sacar el carnet de identidad. Entonces hay que hacer como que eres más joven y tienes otras iniciativas y que lo de ahora también es muy bueno, ¿no? Y luego choca mucho con esta especie de credulidad voluntaria, ¿no? Me quiero creer todas las mentiras que me cuentan y que la mentira, la más descarada, no tiene ningún efecto de corrección. Al revés, políticamente puede ser una persona que miente, qué bien me miente, es el que mejor miente de todos, ¿no? Entonces no me interesa a lo mejor tanto lo que me ofrecen y lo que se hace desde un punto de vista político, sino cómo me lo venden y cómo me lo engañan a sabiendas de que me está contando una batalla que antes solo oír esa mentira hace 20 años, digamos que sería imposible de digerir, ¿no? Mientras que ahora eso nos hemos acostumbrado que eso ya no cuenta, que las mentiras circulan por todo lado. ¿Eso es una enfermedad? Pues no sé lo que es, ¿no? Hombre, el hombre siempre da miedo, ¿no? Antes estábamos comentando ahí en el pasillo, viendo los libros que tengo acerca de la Shoah, de los campos de concentración, ¿no? Decía Hannah Arendt que la maldad no hay que buscarla, es bastante banal, ¿no? Pero de la misma manera que el mal es banal y que cualquiera puede verse en condiciones muy dramáticas y muy crueles, la bondad también es banal. Cualquiera puede hacer el bien, ¿no? Entonces, pues bueno, te encuentras con un ser humano como nos encontramos aquí nosotros y siempre hay que hacer como una especie de equilibrio, de conocimiento y de búsqueda de un acuerdo y ver hasta qué punto tú en un momento determinado, dada una dificultad, no me vas a agredir, ¿no? ¿Qué es la educación al final? Pues una mezcla de ternura y aprecio con unas normas. Si pones una pero no pones las normas y dices a alguien, pues hasta aquí ha llegado y de aquí no pasas, ¿no? Pues nunca hay un control, ¿no? No, los de mi generación nos llamó mucho la atención. Yo iba muchas veces ahora no se me ocurriría, ¿no?, a ir a los institutos, a un instituto que había aquí, a explicar el complejo de Edipo a gente de 14 o 15 años. Yo ahora no se me ocurriría explicar el complejo de Edipo porque me parece la sinrazón del psicoanálisis, ¿no? Pero iba allí también por una especie de decir, ¿cómo explicar el complejo de Edipo a un tío de 14 años, ¿no? Y yo dejé ir porque hubo un momento que cuando llegabas te empezaban a pitar. Y yo le digo, pues sí, aquí voluntario, porque me has invitado yo, a todo, le decía el profesor, aquí no... Digo, y no puedes hacer que no me piten, ¿por qué me pitan? Dice, no se puede, esto eso. Digo, yo no estoy acostumbrado a esto, joder, yo cuando voy a un colegio, y en el colegio tiene que haber una norma y un principio que yo digo silencio, soy el profesor y hay silencio. Y si eso no se consigue inculcar o no funciona de esa manera, es que algo está aquí rompiendo completamente. Entonces a mí no me interesa venir a contar esto entre pitos, ¿no? Y entre una especie como de burla. Digo, pues mira, lo siento mucho, pero casi no, cuando esto te esté ordenado, pues me llamas, ¿no? Bueno, pues esto sería un ejemplo, ¿no?, de un poco de cierto tipo de desorden o de tolerancia, no sea que sea una imposición demasiado cruda y demasiado... Bueno, pues vienes de otro mundo, vienes del mundo franquista, del mundo autoritario, has hecho la mili, que ya no se hace, y entonces has estado en un régimen de obediencia. Y entonces, bueno, pues sin que eso, digamos, sea nostálgico para ti, porque era un mundo completamente absurdo, pero entiendes que sí que tiene que haber una disciplina incluida. No sé dónde llevará, si eso realmente es una enfermedad, porque estoy divagando ya, o no es una enfermedad, pero no, me parece bueno que es el desequilibrio que nos corresponde en este momento. Sí, que al final cada generación tiene su desequilibrio, por decirlo así. La revolución delirante, Fernando. Me comentabas que cada vez tu participación es menor, pero ha sido muy importante en este movimiento, la revolución delirante. Cuéntanos un poco. No, importante mi aportación ninguna. Yo he sido más importante en la gestión de
de lo que llamaban la otra psiquiatría, ¿no? Que era un grupo también muy activo con una nueva forma de psicopatología y eso, ¿no? Pero bueno, ese grupo se fue cerrando un poco en el sentido que se hizo mucho más psicoanalítico y más lacaniano, si quieres, y la parte un poco asistencial o la parte un poco más combativa, más política, se fue desapareciendo, ¿no? Lo que tiene la revolución delirante es que fue un movimiento de jóvenes, bueno, que sí que surgió aquí. Entonces, en cierto modo, yo estaba de jefe de servicio y es el que amparaba un poco que eso pudiera funcionar, ¿no? Y siempre, bueno, pues siempre agradaba ver a un grupo de jóvenes con una iniciativa crítica que ahora es tan raro, que te sorprendía y te daba satisfacción. Entonces, mi ayuda era sencillamente un marco de protección. Entonces, ese marco de protección, pues a lo mejor ha tenido el efecto de haber conseguido que el grupo sea una y que puedan hacer jornadas o que puedan tener más actividades, ¿no? Pero sí, genuinamente es un grupo de jóvenes, del cual a mí me excluye pues sencillamente la naturaleza. ¿En qué pones tu energía ahora que estás en este periodo de la vida de jubilación? Bueno, pues como procuro que digamos que la pasividad no me aborde y sobre todo que la cabeza no se me cierre de perspectivas, pues he cogido de tema bueno, primero el libro que acabo de sacar sobre la belleza de los locos, que ya en sí es como un reto a la situación, a la carrera de psiquiatría de una persona. He cogido como objeto el intento de comprensión de toda la parte que hay de las nuevas sexualidades, de la transexualidad, de la homosexualidad, sobre todo el abordaje subjetivo que se ha hecho de esos problemas. Y entonces primero ordenar todo ese problema y ver cuál es su fondo real, no ya el activismo que acompaña, que tiene muchas exageraciones y que son cosas un poco del momento, sino ver cuál es el problema de fondo y cómo le podemos entender respetando las elecciones de la persona y disponiéndonos como profesionales que somos a ayudar a quien lo pida, pero no a avalar, como pretende muchas veces la psiquiatría, si una persona puede hacer esto o aquello según esté su grado de salud mental. Yo no voy a valorar la salud mental de las personas, sino ayudar a la persona que pide ayuda y ofrecerme a pedir ayuda. Entonces, de ahí hay una serie de instrumentos que son muy psicoanalíticos, que afectan mucho al inconsciente, que afectan mucho a las concepciones básicas del psicoanálisis, del complejo de Edipo, pues ahí es donde, digamos, que incido en el trabajo y trato de cambiar un poco esa epistemología, ¿no? O por lo menos subrayar aquellas partes que ya no se pueden sostener, ¿no? Es decir, el complejo de Edipo explica muy bien las selecciones sexuales del varón, pero es incapaz de explicar las de la mujer, es decir, que es una explicación patriarcal, 100%, ¿no? Entonces, digamos que desmontar y deconstruir un poco todo eso, ese sería mi trabajo. Como no lo he hecho nunca y la bibliografía es tan inmensa, pues me ha llevado mucho tiempo. Yo creo que tengo ya un escrito para sacar, pues para otoño probablemente, ¿no? O sea que no para. Así ya por finalizar, Fernando, si pudieras soñar con algo que se hiciera realidad, ¿qué pedirías? Pues, Te hago pensar al final. Volver a empezar. ¿Volverías a empezar? Bueno, cometiendo otros... no terminaría, a lo mejor, ¿no? Yo no estoy cansado de vivir. Entonces, naturalmente, al mismo tiempo, entiendes que no es eterno y que el final estará más o menos próximo, ¿no? Más próximo que lejano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pediría? Pues devuélveme a los 50. A los 40 ya que pediría. O a los 40, que no volver a empezar, digamos, pero vamos a cometer unos errores distintos. Hay algunos que no cometería, haría otros diferentes. Y sería curioso ver cómo la vida te hace repetir o no es tan fuerte la compulsión de repetición que dice Freud. ¿Estás obligatoriamente repitiendo o puede haber una novedad que te saque de la repetición? Pues esa sería una curiosidad, ¿no? Con el paso de los años lo que ves es tremendamente determinado el pasado, ¿no? Ves lo que te pasó a los 20, a los 30, a los 40 y vas viendo que hay una línea de continuidad que casi se va engarzando una con otra y como que ya estaba todo predeterminado y que no había manera de salir de ahí, ¿no? Cosa que a lo mejor a los 30 años no la tienes en absoluto, ¿no? No sabes ni a dónde vas casi, ni dónde vienes, ni el peso que tienes, ¿no? Entonces eso te da una lucidez, pero al mismo tiempo te da una especie de sentimiento de pérdida de libertad, ¿no?
como que has hecho cosas muy programadas y que siempre tú me preguntas, y te he preguntado yo, ¿por qué me preguntas por el cinismo, discreción y desconfianza? Que a mí lo único que me despierta es como un determinismo en mi persona. Es decir, en el año 91 escribo una cosa que me sigue retratando ahora y que adelanta y anticipa lo que voy a hacer, después. Es decir, hay gente que muchas veces te dice en un sentido muy crítico, ¿cómo has cambiado? No en el sentido de cómo cambiar, que es, digamos, la exigencia intelectual obligatoria, ¿no? Cómo ser de una manera distinta, sino que te lo dicen en el sentido, ¿quién te conoce y quién te ha conocido? Y yo pienso para mí, joder, si leyeras una entrevista que tengo en el año 71, digo, le quitas la fotografía, la pones otra actual, le quitas el membrete del periódico en el que era y pones uno que esté actual, y es lo mismo. Podría haber dicho lo mismo. Entonces, cuando te dicen es que la Secretaría, esto me vale también para decir, es que la Secretaría ha avanzado mucho, y que la Secretaría ha avanzado mucho en aspectos de descubrimientos neurocientíficos, y te dices, ¿y qué ha avanzado? Dice, yo no veo ningún avance. Veo que ha cambiado, que ha avanzado mucho el cierre de manicomios y, digamos, la hospitalidad, la hostelería de la gente y la atención a la gente. Y mucho más respeto también a sus derechos, aunque nos quejemos de que les hemos metido en otra prisión, ¿no? Pero eso es inevitable, o sea, cualquier reforma se convierte en una contrarreforma siempre. Bien por los propios reformadores, que digamos que se establecen en sus puestos de reformistas, o bien sencillamente porque aparece otra barbarie nueva, ¿no? Entonces, no, eso es inevitable, ¿no? Es decir, lo que tenéis que hacer es decir, ahora, ¿dónde está ahora la presión? La presión está ahora en el diagnóstico y en los conceptos y en la química, en la bioquímica y en los fármacos. Luego vamos a criticar al uso indiscriminado de fármacos y vamos a hablar de la clínica, que solo atiende a enfermedades y no atiende a las personas, pues a dar la tabarra, ¿no? Bueno, Fernando, empezábamos la entrevista con un agradecimiento por participar en este espacio Conversa, por abrirnos tu casa. Yo ahora quiero finalizar también con un agradecimiento y darte las gracias, porque gracias a trayectorias como la tuya, al trabajo realizado como el tuyo, al coraje y el valor en decir y luchar por determinadas cosas, el trabajo de aquellos que trabajamos con personas ha cambiado mucho, y la vida de muchas personas estoy seguro de que habrá cambiado mucho gracias a conceptos como el que decías del respeto al que tenemos enfrente. Así que personalmente muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, gracias a vosotros.